Volvemos con más entrevistas. Diego Rodríguez nos acompaña. Él es investigador, musicólogo, músico también, y dentro de su formación doctoral está impulsando un interesante proyecto de recuperación y digitalización de partituras musicales. Y claro, tiene un valor importante dentro de este concepto de la historia musical, y que ha encontrado como un referente dentro de este trabajo que se viene realizando de apoyo para poderlo hacer al Instituto Tabaleño de Antropología. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Resulta muy importante porque la historia musical de nuestro país es muy rica, muy diversa, pero este tema de recuperarlo en material tangible como son partituras, muchas veces no se lo toma en cuenta. Uno se piensa que ya está la canción ahí y con eso se mantiene en el tiempo, pero hay otros elementos que forman parte de eso y que tienen un valor histórico. ¿Cómo están trabajando en este proyecto? ¿Cómo lo concibieron? ¿Y qué están encontrando dentro de este trabajo de investigación? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Este proyecto no solo se restringe a las partituras, de hecho originalmente nació como un proceso de digitalización de los rollos de carrete de cinta abierta, de los de cinta magnética, que el Instituto Tabaleño tenía en su archivo. Entonces empezamos a hacer un convenio institucional entre la Universidad Autónoma de Barcelona, en la cual yo estoy y en la cual soy parte del grupo de investigación de la Universidad, del Departamento de Arte y Musicología, y la Universidad de Otavalo y el Instituto Tabaleño de Antropología, para poder digitalizar primero estas cintas. Luego de esto surgió la necesidad de empezar a recuperar las partituras de la zona, porque hay varios, sobre todo, por ejemplo, música de maestros de capilla o música popular escrita, que se está perdiendo. Muchas personas, sobre todo, heredaron estas partituras y le ven muy poco interés a esta No consideraban que tenía algún tipo de valor. Exactamente. Por ejemplo, todas las colecciones que hemos encontrado están guardadas en una bodega en condiciones no óptimas para la preservación. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es recuperar este material audiovisual, que es las cintas, y el material también de partituras, para poder generar un archivo general de la Sierra Norte, que es el objetivo futuro de poder construir. Entonces, lo que estamos haciendo es pasar de formato analógico a formato digital para preservarlo ya en formato de preservación digital. Es un trabajo de investigación bastante fuerte porque recuperar toda esa información, todos estos elementos, debe ser bastante complejo. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Quiénes están apoyando dentro de este proceso? Y sobre todo en la provincia de Imbabura, ¿qué elementos, no sé si novedosos, han encontrado dentro de este trabajo de investigación? A ver, cuando yo regreso al Ecuador en el mes de noviembre, hago los primeros acercamientos con el instituto, y lo que logramos hacer es un acuerdo para poder empezar a generar esta investigación. Lo que vamos encontrando es, primero, una gran cantidad de materiales, más allá de la cultura viva que tiene Imbabura de por sí. Hay un montón de material histórico por aquí que está divulgado por muchos lugares. Una de las cosas más importantes que yo he encontrado y que me sorprende es la tradición de investigación que tenía el Instituto Tabaleño de Antropología. Yo no conocía sobre todo el trabajo del Departamento de Etnomusicología que sabía tener este lugar, y donde se genera esta investigación en 1975 de grabación de estos carretes de cinta abierta, en donde se guardaron la música de culturas, de varias culturas de la zona y varias culturas del Ecuador, por ejemplo, Shuar y Ashuar, Chachis, en Esmeraldas, Valle del Chota, toda Imbabura. ¿Se encontraba en el archivo del instituto? Están en estas cintas en el instituto, y es una investigación que la dirigió Carlos Cova en su momento, y con un proyecto internacional con apoyo de Venezuela y del Instituto de Etnomusicología y Folclore de Latinoamérica. Entonces, era un proyecto bastante grande para la época, que creo que en el Ecuador no hemos dimensionado el valor que tuvo esa investigación y la metodología de trabajo que tuvo. Que es totalmente novedosa para el país, y creo que es única inclusive hasta nuestros días de haber hecho ese trabajo. Hay culturas que, por ejemplo, están grabadas en estas cintas que ya no existen, que ya no forman parte del mapa cultural, por ejemplo, sobre todo Shuar o Ashuar, o por ejemplo de la zona de acá de Angochagua. Hay instrumentos que ya no se tocan desde hace 10 o 15 años y están guardados en estas cintas. Entonces, el material que se tiene adentro es un material para investigación de al menos unos 5 o 6 años de trabajo profundo para generar todo este proyecto de investigación. En el tema de partituras, de este elemento básico dentro de la creación musical,
¿qué se ha podido encontrar y en dónde se ha podido encontrar? Porque bueno, hay un elemento que usted destacaba, que es este proyecto de investigación de los 70 que está en el Instituto Tabaleño de Antropología, pero hay estos otros elementos que quizás pueden ser un poco más complejos porque, como bien también lo referenciaba, suelen pasar de familia a familia y no le encuentran un valor. ¿Cómo están encontrando este tipo de elementos, por ejemplo, las partituras? A ver, nacen un poco de una inquietud que yo tengo. Yo hace algunos años, hace unos 4 o 3 años, encontré un archivo de Cayambe, del maestro de capilla de Cayambe, de Rafael Maldonado, igual en un archivo familiar en una bodega, y propuse un poco al instituto ahora empezar a recuperar la música de los maestros de capilla de la zona, porque es un elemento que está olvidado en la cultura actual. Era un músico central de la vida cultural de nuestros pueblos, de todos los Andes, hasta los años 60, 70. Entonces, lo que hicimos fue empezar a contactar a los herederos o contactar a la familia de los maestros de capilla de Otavalo. Inicialmente la idea es ampliarlo a la zona norte y hemos encontrado 2 fondos, el fondo de la iglesia de San Luis del señor Valenzuela y la del señor Salvador de la iglesia de San Francisco de Otavalo. Hemos encontrado ahí una gran cantidad de partituras, todas manuscritos, facsímiles escritos a mano, libros religiosos de música también. Entre lo que hemos encontrado son obras de Vigilio Chávez Orbe y de la familia Chávez sobre todo, música popular ecuatoriana escrita a mano también inédita y música de iglesia inédita. Nos hemos olvidado de que en la iglesia antes se componía música y se hacía música por encargo, sobre todo marchas fúnebres de ese tipo de obras. Ese es un trabajo bastante complejo. ¿Cuánto tiempo durará este proceso de digitalización? El de digitalización tal vez es el proceso más corto. Yo creo que tomará aproximadamente un mes más hasta terminar toda esta primera colección. Ya terminamos la parte de las cintas de carrete abierto. Estamos con las partituras que estamos por terminar en un par de semanas y empezamos con digitalización de otras colecciones que seguimos encontrando. Por ejemplo, la colección del señor Plaza, también compositor de Otavalo, y así seguiremos ampliando. El proceso que viene ahora es el de investigación y el de trasladar ese material a material digital para que pueda volver a tocarse esa música. Entonces eso tomará algunos años de trabajo. Sí, el objetivo final de esto es que estas relaciones musicales, estas canciones puedan volver a estar presentes dentro de las expresiones culturales, se puedan volver a revitalizar. ¿Es posible eso y qué se necesita para recuperar esta memoria histórica musical de manera mucho más formal? El objetivo es ese. Yo creo que hay 2 objetivos básicamente en la investigación sonora o musical. Y es la recuperación de estos materiales y la otra es entender cómo funcionaban nuestras sociedades alrededor de estos fenómenos sonoros. Sobre todo porque eso nos va a permitir construir un proceso cultural más profundo, que en nuestro país no tenemos políticas de investigación cultural. Si bien tenemos instituciones que fomentan la cultura, nos olvidamos del paso inicial. Para poder generar cualquier política cultural, necesitamos primero conocer qué hemos hecho, qué somos y cómo funcionamos alrededor de estos objetos culturales. Porque no es lo mismo cómo funciona una sociedad, qué sé yo, la Suaya, con la sociedad imbabureña, con la sociedad de Pichincha. Tenemos maneras diferentes de relacionarnos con la música. Entonces, el objetivo inicial es la preservación de estos materiales en una institución como el Instituto Tabaleño de Antropología. Y la siguiente es generar un proceso de investigación mucho más amplio en donde podamos ver cómo funcionábamos como sociedad alrededor de esta música, cómo funcionamos tal vez en la actualidad y qué esos materiales nos cuestionan en el presente también como sociedades. Hacer una investigación internacional que nace de una universidad española, ¿cuáles son las impresiones que ellos tienen con lo que están encontrando? Supongo que nacieron con una hipótesis muy referencial, pero a medida que se va realizando la investigación van cambiando las visiones y se van ampliando estas visiones. ¿Cómo están tomando quienes forman parte del equipo de investigación los hallazgos? Porque son hallazgos que ustedes están obteniendo. Primero es una sorpresa para muchos, porque en Ecuador sucede un fenómeno muy particular que no sucede en otros lugares, y es que yo diría que el 98% de nuestros materiales no están investigados. Se conoce mucho de México, se conoce mucho de Colombia, mucho de otros países de Latinoamérica, pero de nuestro país ni siquiera nosotros mismos sabemos mucho del material. Entonces todo lo que va apareciendo es un material bastante novedoso y sobre todo vamos encontrando líneas de que en el Ecuador ocurría algo muy particular
y es que éramos un centro de intercambio bastante grande de la zona. Entonces, más allá de los objetos que hemos encontrado y del otro material que es el más importante, digamos, para mí, que es la música de los rollos de pianola, vamos encontrando que había un circuito sudamericano que siempre pasaba por el Ecuador. Entonces, está creando una nueva hipótesis de cuál es el papel del Ecuador y sobre todo, diría yo, de la Sierra Norte alrededor de la música de toda la zona de la Sierra Norte, poniéndolo más amplio desde, yo diría, de Bolivia hasta el sur de Colombia. Porque aquí hay una cantidad de intercambios culturales que no la hemos dimensionado hasta la actualidad. En el extranjero lo estamos viendo como esto es un punto de partida para generar investigaciones regionales. Y por eso el proyecto de investigación apostó por quedarse en Otavalo, porque es un centro importantísimo y es un centro básico para poder generar todas estas relaciones en la zona. ¿Hasta cuándo estará esta investigación y cuándo tendrán que ya presentar los resultados finales dentro de este proceso? Los resultados finales, ahora hay como 3 proyectos a la par. Primero es todo lo del Instituto Tabaleño de Antropología y el otro proyecto base es el de los rollos de pianola. Este proyecto lo desarrollaremos hasta unos 2 años más cuando termine el proceso de investigación particular, y el otro del Instituto Tabaleño de Antropología tomará algunos años porque empieza un proceso nuevo de construir el archivo regional, del archivo audiovisual regional, en donde va a haber 3 líneas de trabajo, que va a ser la documental, la sonora y musical y la audiovisual, que está empezando a generarse y a gestionarse este proceso, pero es un proceso a largo plazo. Hay resultados a corto plazo que se tienen que presentar el próximo año, pero el proceso general tomará varios años y la idea es asentar una institución para que se genere la investigación sonora en el Ecuador. Muy importante. Finalmente, también ya han recibido algún tipo de reconocimiento en torno a la labor que están realizando. ¿De qué se trata estos reconocimientos? Hemos recibido en el mes de enero alrededor por la investigación de la preservación de los rollos de pianola en el Ecuador, que es una investigación pionera en Latinoamérica. Hay un estudio en Venezuela del profesor Colmenares, que de hecho vive aquí en Ibarra, que tiene un acercamiento, pero en Latinoamérica es la primera vez que se investigó los rollos de pianola. Y obtuvimos un premio y un reconocimiento de la Fundación Cultural Latin Grammy. Es la primera vez en el Ecuador que tenemos un premio de esta magnitud. Hemos tenido este reconocimiento hasta el momento. Estamos todavía en ejecución, tenemos que presentar los resultados hasta enero. Lamentablemente el Ministerio de Cultura no ha gestionado las cosas como se tienen que dar, pero estamos con esperanza de que esto suceda pronto, porque si no tendríamos que devolver el premio, lo cual creo que sería una cuestión terrible para la cultura y la investigación del país. Sin duda, y en ese contexto tenemos este elemento que está aquí, que de alguna manera referencia el trabajo que viene realizando. Esto es un rollo de pianola de la fábrica Onyx ecuatoriana. Este rollo fue creado aproximadamente en el año 1920 y este material es absolutamente novedoso porque es el material intermedio entre la partitura y la grabación musical. Entonces, estas perforaciones, de hecho también de aquí nace la idea de la perforación de las tarjetas para computadora, pero este era el material en que se preservaba la música antes de poder grabar los discos. Entonces nosotros teníamos una disquera ecuatoriana que distribuía música ecuatoriana para pianola. Para pianola. Muy interesante. Para un circuito de pianola. Es decir, había una industria alrededor de esto, había un desarrollo musical, por lo menos a inicio del siglo, con respecto a estos temas. Había una industria hasta los años 40 de la pianola y había una cultura social alrededor de la pianola, bastante grande. Entonces lo que estamos ahora haciendo es, en Barcelona creamos una máquina para digitalizar estos rollos y poder escucharlos de nuevo. Entonces lo que estamos haciendo es trasladar unos rollos de la colección que tiene el Archivo Histórico de Quito a Barcelona para digitalizarlos y poder estudiarlos. Son 42 rollos. Y eso debe también requerir un tratamiento especial para su conservación. Claro que sí, claro que sí. Estos son rollos, digamos, el material es bastante fuerte, ¿no? Es bastante resistente, ha durado ya 100 años, pero debe tener una preservación. De hecho, nuestros archivos creo que muy pocos tienen condiciones de preservación adecuadas. Entonces, esto de hecho es un llamamiento a las instituciones de que pensemos de que estos materiales deben tener una preservación especial.
Así es, y bajo ese contexto, pues para nosotros resulta novedoso que se realice ese tipo de investigaciones en temas tan importantes como es la música, con esta diversidad de expresión musical que tiene el Ecuador, con estas particularidades en cada una de las identidades culturales que tiene el Ecuador y que ahora con esta investigación se lo está recuperando. Estaremos muy pendientes del desarrollo de este trabajo investigativo que está realizando por un grupo de investigadores de esta Universidad Española y también con el aporte del Instituto Otavaleño de Antropología. Finalizamos el espacio de entrevista, agradecemos a nuestro invitado esta mañana, finalizamos el espacio de entrevistas, amigos televidentes. Yo me despido en esta jornada, pues les invito a que sigan con Café Noticias. Ya viene Andrea y Cristina con más en este día viernes.